Bien, como habíamos mencionado en el programa ya, por problemas técnicos y de internet, ¿vale? No había salido en Facebook la nota, sí a través de la aplicación y la radio. Entonces ahora tenemos la posibilidad de charlar nuevamente y agradecerle, por supuesto, al doctor Bidoni, que nos ha recibido para contarnos un poco lo que habíamos hablado ya en el programa también, ¿verdad? Que algunas personas pudieron escucharlo por la FM 101.3 de Hugo y salió perfecto. Y estaban súper contentos, pero había otro grupo de personas que querían verlo, o mejor dicho, ahora van a tener que escucharlo a través de la red social Facebook del programa La Brújula. Exactamente. Bien, tema coronavirus, nosotros habíamos hablado también. Primero habíamos arrancado diciendo si era la COVID, el COVID, y decíamos que no era tan importante como el tema en sí o lo que acarrea toda esta pandemia. José María, decíamos, ¿es la COVID? ¿Cuántos nombres? ¿Cómo se llama? Ayer decía eso justamente, que no tiene importancia alguna. Los virus no tienen género, y más ahora en estos tiempos de que quieren imponernos un lenguaje inclusivo, creo que menos importancia puede tener. Decía que si es una infección es femenino y si es un virus es masculino. O sea, sería el COVID y la infección por COVID o SARS-CoV-2, como le quieran llamar. Síndrome agudo respiratorio sería la verdadera enfermedad. Así que partiendo de ahí, lo importante es que estamos en una pandemia. Exactamente, no importa el nombre, pero sí, más allá de cómo se llame, nos tenemos que cuidar igual. Exactamente, desde diciembre del año pasado, por eso es el COVID-19, porque empezó en el año 1919, le echamos toda la culpa al 20, pero el 20 recibió la pesada herencia del 19. Esto es como cuando se va uno y queda algo, le deja al otro. Entonces el 19 nos dejó esto, que es verdad que se transmite o que fue generado a través como decían, del murciélago, que sí, que después a otro virus y no sé qué. Claro, eso está bueno. Mira, de los mitos no tuvimos posibilidades de hablar allá. Entonces hay muchos mitos, incluso han usado el nombre de prestigiosas personas como el premio Nobel, no me acuerdo el nombre del japonés, premio Nobel de física, diciendo de que había sido manipulado genéticamente, que era una creación, que era un pedazo de virus del SIDA. Todo eso son mitos y falsedades. Hay muchísima desinformación, como muchísimos mitos también acerca del famoso clorito o MMS, que hay una historia que si algún día quieren que lo charlamos acerca del famoso que hizo tanto revuelo. Ese clorito, José María, es el que tomaba en vivo Viviana Canosa. Y que tuvimos un caso cercano en Chajarí. Sí, pero eso, viste, ahí fue donde se mezclaron bastante las cosas, porque lo de Chajarí yo no tengo ninguna confirmación de que del chico que ha tenido el problema cardíaco haya tomado. Y segundo, aunque lo haya tomado, estoy convencido de que no tiene que ver el problema cardiológico que se le generó con la ingesta. Exactamente. No obstante, en mi opinión personal, enfáticamente desaconsejo el uso de lejía y clorito de sodio o de cualquier blanqueador de desinfectante para matar el coronavirus. Exactamente. No tiene ninguna evidencia científica. Y el tal Andreas Kalker, que lo promociona, un alemán, que es supuestamente un investigador, y que yo les sugiero a todos los que me han discutido, incluso profesionales, colegas míos, me han discutido, yo lo escuché horas a Andreas Kalker. Bueno, le digo, fíjate los títulos de Andreas Kalker. Es lo mismo que el día de mañana la Brújula diga, tenemos la Universidad de la Brújula y evitamos un título, un doctorado de la Brújula acerca de cosas. La validez a nivel científico es cero. Los títulos de Andreas Kalker son cero. Incluso ha pasado acá en Argentina con el doctor, no me voy a acordar, me sale Lotoki, pero no es Lotoki, el que también hace el aborto molecular y no sé qué, que inyectaba supuestamente, o que tenía un spray supuestamente que prevenía el coronavirus y todo también. Es lo que hablábamos ayer también, decíamos esto de que saca lo peor de las personas
esta pandemia y está alargada Argentina y bueno, no solamente Argentina, sino que humana. La misma desesperación a veces hace recurrir a medios, digamos, para ver si uno se va a salvar o no se va a salvar. Es como que estamos a la expectativa en realidad, Fede. Exactamente. ¿De qué nos contagiamos todos en esta pandemia? De miedo. Eso es. Y cuando tienen miedo, es decir, ¿por qué todas las vacas entran en un corral donde las van a subir a un camión para matarlas? Porque tienen miedo. Entonces, exclusivamente con el miedo es más fácil manejar las masas. Y si las vas arreando todo, como todos estamos juntos en el mismo, entonces ahí está, hasta que alguien salta el corral. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, con el miedo se han hecho todas estas cosas y se han permitido barbaridades, aberraciones de todo tipo. Yo, a pesar de que voy a parecer quizá un poco insolente o por ahí desagradable en lo que voy a decir, hay muchas cosas que se han impuesto con las cuales estoy en desacuerdo y no las voy a cumplir. ¿Por qué? Yo les decía a mi paciente o algo, si el día de mañana un dirigente, cualquiera, o sea, el intendente, el ministro de salud, el gobernador, alguien así, sin una base científica o sin un respaldo científico que lo avale atrás, se le ocurre que para corregir el problema de la pandemia tenemos que usar un botín amarillo y el otro rojo. Y entonces, al que no tenga el botín amarillo y el rojo, se lo va a multar. Es decir, la gente, por miedo, quizás se ponga eso así. Pero ¿saben lo que va a pasar si le hacen caso en eso? Si la idea era multarlos nada más, van a decir, no, pero el botín amarillo tenía que estar en la pierna izquierda, no en la derecha. Lo llevas al revés. Entonces, cuando las cosas son ilógicas, yo creo que no tenemos que hacerle caso. En eso les insto a la desobediencia. Si tiene una base científica, por supuesto. Y entonces, con respecto a la cuarentena de lo que hemos hablado, bueno, en un primer momento, cuando no sabíamos de que estaba, es lo mismo que si viene una tormenta. Te resguardas hasta ver cómo hacer. Toda la vida no vas a estar encerrado por una tormenta. Entonces vas a evaluar o te vas a crear distintas alternativas para defenderte de la misma. El doctor Navarro con B larga, por si lo quieren buscar, que es uno de los voceros de la OMS, dice que la cuarentena no puede ser jamás el único o el método de control principal. Lejos de ser el único, pero no debe ser el método de control principal porque, como decíamos ayer, esto solo retarda el virus. En algún momento nos vamos. El virus va a seguir, o sea, si lo seguimos esperando, va a seguir así. La única forma sería que nos separemos, pero con una certeza 100% de todos los contactados, y esperemos que en ellos no se replique y que desaparezca de la naturaleza. Es casi una solución mágica, como el clorito, como tantas otras, ¿no? O que le invoquemos a San la Muerte, San Expedito, el Gaucho Gil, la difunta Correa, o todos juntos si quisiera. Entonces, cuando está justificada, y considero como que estuvo bien la cuarentena al principio, para dar tiempo a reorganizar salud. Claro, salud. Es decir, de eso les decía ayer, yo no he visto que se haya hecho una verdadera, pero no tampoco acá, en el mundo, general. Acá lo podemos ver y evaluar. Yo les decía ayer que yo he solicitado placas radiográficas y no se hacen hace un tiempo, cuando hay un patrón radiológico muy característico del COVID, que si bien no hace un diagnóstico de precisión, sí es una gran ayuda como para decir, bueno, tiene síntomas, tiene esta placa, estudiémoslo, aislémoslo con más certeza. Para después... Exactamente. Entonces, eso es. Pero la cuarentena parece ser la única salida que es decir, se malusó esta cuarentena de alguna manera. Porque ya terminó la eficacia de ella. No sirvió para lo que sirve la cuarentena. Entonces se desperdició muchísimo tiempo. No hay más. Dicen, hemos hecho más camas. No era hacer un hospital en día de 1000 camas como hicieron en China. Hubiera sido fantástico. Pero no lo único son que los se mismos hizo acá, recursos tampoco, ¿ves? Claro, pero los recursos, si los buscas, están. Sí. Yo digo que hay un montón de dinero que se puede utilizar en salud, claro. Y de hecho,
Lo que se ha hecho en estos casos fueron ciertas camas de los hospitales, de cerrarlos o ponerle un cartel. Acá se hace. Si vamos al hospital local, hay una zona donde dice respiratorios por acá o algo así, más o menos. Sí, aislamiento o algo así. Son respiratorios. La cuestión es que ayer hablábamos, los síntomas respiratorios es una de las presentaciones del COVID. De los síntomas, claro. Así que si una persona va con diarrea, no entra por ahí porque no es respiratorio. Y ayer le estaba contando justamente que tuve 2 casos cercanos de la hija de una amiga de 23 años, 24, no me acuerdo exactamente cuánto tiene Jasmine, que tuvo solamente diarrea. Diarrea tremenda que la postró, digamos que estuvo varios días débil por cómo te deja una diarrea, pero bueno, eso fue todo lo que tenía. Y otros no han tenido. ¿Y no fue respiratorio? Nada, claro. 0 síntomas. Y eso que fumadora la muchacha. Que podría llegar a tener más probabilidad. Que podría haber tenido, sí, que ella, en realidad, y también me decía, tengo un audio por ahí de ella, en el cual me contaba y me permitió incluso compartirlo para que sirva, así que si en algún momento por ahí lo quieren compartir, es muy graciosa su tonada mexicana nada más, porque ella vive allá, y me decía, yo me cuidé muchísimo, pero a pesar, por el miedo que tenía al problema respiratorio que podía ser por ser su bronquitis crónica por el tabaco, y porque su madre, que es mi amiga, tiene mi edad. O sea, entonces dice como que mamá ya nos tratan de viejos, como dice. Pero no es así. Y todo lo contrario, se cuidó por su afección, pero no. Y para redondear el tema de la cuarentena, lo que estuvo pésimo es no darnos cuenta de que la Argentina es un país grande, con aspiraciones de ser un gran país. Pero es un país grande, extenso, en el cual tenemos una metrópoli como Buenos Aires y su conurbano, Rosario y su conurbano, Córdoba y su conurbano, que tiene una realidad absolutamente diferente a la de Teca en Chubut, en el cual, o a los antiguos. Entonces tenemos una densidad poblacional muy parecida a la de Hong Kong en Buenos Aires, y una a la de Mongolia o Siberia, si quieren, en las estepas patagónicas, con menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Y el 20 de marzo se aplicó el mismo control, la misma cuarentena para todos. Nosotros acá teníamos lo que yo le decía, que hemos terminado de enfermar a un montón de gente con un episodio de angustia, de fobia, de temores, palpitación, bueno, todo lo que la fobia lleva, que era la sirena de las 9 de la noche. Sí. Y si ustedes recuerdan, en un principio esa sirena duraba 20 minutos. Exactamente. Entonces eso es, digamos, es muy bueno como aviso, pero para la salud es pésimo. Y se le sumaba también en otra época, no sé si era Gendarmería, otra de las fuerzas, pasando con los altoparlantes y diciendo que tienen que ingresar, que no, a partir de este momento no puede salir más nadie. Pero la gente se desesperaba. Por supuesto. Sí, es que uno que por ahí... Hoy, si viene con el diario del día después, pero ¿sirvió para salvar a alguien de contagio en ese entonces? No. En absoluto. Lo que hizo fue un desgaste precoz de todo esto. Entonces lo que se debería haber hecho es, bueno, primero sí 15 días, 30, ponele, hasta llegar a los 40 de la cuarentena, claro. Y después sectorizar. Después sectorizar y decir dónde están los focos y hacer la inversión en los testeos. Los países que han tenido éxito en el control ha sido porque han visto dónde están los problemas. Si no haces un testeo de todos los contactos de los que están, esos asintomáticos van a seguir repartiendo este virus y no lo vamos a tener. Y no serviría de nada hacer más camas si no vamos a aumentar el testeo. ¿Para qué más camas si no? En realidad esa es la parte que, gracias a Dios, esta enfermedad tiene un índice de hospitalización muy baja, ¿no? De un 5%. Entonces eso también, no estamos hablando de un ébola, no de un virus de la rabia que podría ser. Obviamente, incluso yo no tengo los datos ahora, no me he puesto, porque no voy a ponerme a discutir con nadie, pero los datos de muerte y enfermedades por dengue en el país, a pesar de que es una zona nomás la que padece el dengue, son mayores que del COVID. Entonces yo hace muchísimo tiempo vengo bregando también por el Chagas. ¿Quién habla del Chagas? Nadie. Y el Chagas es muy barato de erradicar, o la desnutrición infantil.
que es otro de las peores cosas que predisponen no solamente a las enfermedades físicas, sino al hipodesarrollo de los chicos. Pero bueno. Exactamente. Y otra cosa también que hablábamos ayer y comentábamos esto de que lo que hizo esta pandemia provocar en un malestar en la gente, y también este malestar en decir, bueno, si fulano tiene o somatizar, o si alguien está ya enfermo, es decirle no te juntes, no le hables, aislarse, no me sale la palabra ahora. Se mezcló mucho en realidad, Federico, y como localidad pequeña también somos mucho de cuestionar. Exacto. Cuestionamos que porque sale, que porque no sale, que yo lo vi, que no estaba con barbijo, que entonces creo que agrandamos en realidad la situación y empezamos a juzgar a la gente sin tener la razón nosotros, sin conocer en realidad cómo es la situación de cada persona. Eso es parte del miedo, y parte también de que es más o menos como el que regala perdón, decía José Larralde, el perdón es perdonarse por uno mismo, ¿no? Entonces se siente bueno y ya podemos seguir vomitando honestidad, y lamentablemente deberíamos tener una conducta más pareja en ese sentido, porque no por hacer un supuesto acto de bien vamos a ser mejores personas. Y esto a mí me pasó, permítanme que les cuente algo que no lo hice ayer, pero que me lo traen a la memoria ustedes. En mi consultorio, en la puerta sentado, yo había atendido una paciente de la cual sospechaban que podría haber tenido contacto con las personas infectadas. Otra paciente que venía a ingresar después desde la vereda, que hay más o menos unos 6-7 metros desde mi silla del consultorio, me grita, no tiene COVID, ¿no? Ay, no. Dice, me pregunta, incluso delante de la paciente que estaba allí. Entonces le digo, no solo COVID, tuberculosis, lepra y sífilis tenía. Le digo, y está en investigación por archivo. Y después le digo, ¿a vos te gustaría que cuando vos salgas yo le cuente tu diagnóstico a los demás? De lo que está, digamos, para poner en caja de la histeria. Yo entiendo, por ahí van a decir, pero si me estás escuchando, vos sabés a quién me refiero, ¿no? Sí. No le hablo a la paciente. Exacto, no, pero quiero decir que se lo estoy diciendo, ¿sabes a quién? Pero entonces, no quiero personalizar, pero sí lo tomo como ejemplo, porque pasó y realmente es patético que ocurran estas cosas. Y es feo, porque es lo que dice. Queda no solamente feo, sino ponerse en el lugar de la otra persona, cómo se siente. Sí. Somos muy de juzgar. Otro caso, vinieron una pareja y sí, con mucha sintomatología respiratoria, y creo que fue el primer COVID que yo vi real, ¿no es cierto? O sea que puedo garantizar de que fue. Y me dice quien la acompaña, me dice, no, porque tenemos miedo que pueda llegar a ser de la pandemia. Y le digo, y si es que te tengo que atender igual. Claro. Que tengo que estar. De hecho, ustedes están acá conmigo. Yo estuve con los dos pacientes, que indudablemente los dos ahora han dado. Bueno, a uno se le hizo testeo, al otro no se le hizo. Gracias por retirarme. Entonces, no, pero ya pasaron más de semanas, así que a menos que me lo haya agarrado otra ahora, de hecho, de todas maneras sí tengo siempre las precauciones que hay que tener, lo que puedo cuidarme, pero obviamente soy quien más expuesto está. Por supuesto. Viene mi paciente y me dice, me olvidé el barbijo, no sé, mientras yo lo tenga, le digo, yo soy el peligro para usted más que usted para mí. Claro. Exactamente. A pesar de que a todos les recomiendo que vengan, y sobre todo, bueno, que si tienen, en ese caso sí, síntomas respiratorios, usen un barbijo de buena calidad. Esa es otra cuestión también, el barbijo sí, el barbijo no, todo el tiempo, hay que hubo una época que decía, hay que ventilarlo cada 15 minutos, volver a ponérselo, lo rocian con alcohol, lo limpian, le pongo la servilleta, no le pongo la servilleta. Fue también muchísimo también lo que se hacía. Muchos emprendedores han empezado a hacer barbijos en nuestra localidad, colocan cierta tela, hay personas que tienen alergia inclusive a la friselina, bueno, cada uno hizo con los medios con los que contaba en ese momento, digamos. Sí. Bueno, yo he leído el decreto que salió en una página del municipio, no tengo el original a la vista, pero donde decía, por ejemplo, que se consideraba
tapabocas o similar a todo aquel que fuera eficaz para impedir la diseminación del virus. Y entonces ahí estamos en nada, en medicina nada del 100%, o sea, eficaz claro. Defínanme eficaz, porque estamos hablando de que un N95 que tiene un periodo de utilización muy corto, ¿no? Que son los quirúrgicos estos, que tienen se van degradando, entonces lo usamos únicamente. Yo cuando tengo un caso respiratorio que revisar las vías aéreas, me pongo la máscara de protección facial y no uso guantes. Fundamentalmente eso lo quiero aclarar para revisar este tipo de pacientes, ¿no? Sí, porque hubo una época que se exigía también el uso del guante, depende, o sea, en el contacto en los controles, a todos se le exigía el guante. ¿Se acuerdan ustedes del SIDA como pandemia? Que no llegó a ser pandemia porque, cambiamos la definición después ahora para esto, ¿no? Porque si no hubiera sido una pandemia también en su momento, el SIDA, más de 13 países, entonces también, así que de transmisión de persona a persona podría haber sido considerado una pandemia también. Entonces, pero con el SIDA también estaban con el uso del preservativo, ¿no? Y ¿y qué resultado tenemos con el SIDA? Aprendimos a convivir con la enfermedad. Se disminuyó ¿cómo se llama? La transmisión en las personas que usan un preservativo bien. Las que lo usan mal, no se disminuyó nada. Y la segunda cosa que hay que recalcar, que cuando vino el doctor Elías a dar una charla acá en el municipio, que compartimos esa charla con todo el pueblo, decíamos, el preservativo disminuye la posibilidad de contagio del SIDA. El barbijo, el alcohol, todas las medidas disminuyen la posibilidad de contagio del COVID. No la eliminan. Entonces, la palabra eliminar es una cosa muy grande para la medicina. Exactamente. O sea, en eso hay que ser claro de que el riesgo siempre va a estar. Pero cuando ustedes me preguntan, ¿se usa o no se usa? Si yo les pregunto, ustedes van a una ciudad que están demoliendo en una calle una casa y necesitan pasar por esa calle. Tienen la posibilidad de pasar con la cabeza descubierta o con un casco. ¿Cuál le creen que es más conveniente? Entonces, utilizaríamos el casco. Claro, si no le queda más que pasar, usen el casco. Entonces, si pueden evitar pasar, eviten, busquen otra alternativa, obviamente. Exacto. Pero esa es la cuestión. Y con esto estamos en lo mismo. Ahora entonces, usar el barbijo, todo aquel que tenga síntomas respiratorios debe usar el barbijo y consultar. Punto fundamental. Entonces, y los barbijos tienen que ser, si son caseros, como dicen con la tela, de uso diario y lavados y tirado, por supuesto, previo el papel que se le pone adentro, la servilleta, el pañuelo, descartable, descartarlo y usar uno. Y si va a usarlo, por ejemplo, en un vehículo, se lo coloca cuando se va a bajar del vehículo y después lo tiene que poner en una bolsita cuando llega ahí adentro, pues no lo puede largar adentro del vehículo a que toque. Lo que normalmente la gente hace. Por eso entonces no tiene valor cuando se usa así. El uso malo da una falsa sensación de seguridad. Entonces el alcohol no es mejor que el jabón. Y después nos pasa que vamos a unos negocios y lo ponemos en la pera y andamos. Tenemos barbijo, lo ponemos o vamos a hablar y porque no nos escuchan lo bajamos, hablamos fuerte y lo volvemos a poner. Como broma yo decía, no ingresar sin barbijo. Yo ingresé sin barbijo, lo tengo en el bolsillo. En el bolsillo. Claro. O sea, la interpretación está. A lo que voy es que esto es la única forma de combatirlo, lo decíamos ayer, es con educación, que cada uno entienda esto, porque si vamos a buscar los resquicios de la ley y de todas las cosas, vamos a encontrar 1000 fallas. Entonces acá utilizar la higiene estricta de las manos es una de las cosas que mejor resultado va a dar. El distanciamiento de una persona con la cual no convivimos, que estamos de 1,5 metros, 2 metros, estamos ante una persona que tenés que encontrarte y que tiene síntomas respiratorios, utiliza una mascarilla y no estés más de 10 minutos.
Eso es cuando tengo un compañero de la facultad de mi promoción, con el cual yo les contaba que intercambiamos con los 160 que nos recibimos, intercambiamos diariamente opiniones, informaciones y nos vamos sabiendo porque muchos de ellos se van. Bueno, está en el SAME, arriba de una ambulancia con casi 60 años, pobre Quique, sigue en eso y bueno, pero es lo que le gusta a él y dice: yo me cuido usando la mascarilla, me lavo constantemente las manos. Claro, constantemente las manos, no estoy al pedo hablando si es un paciente porque lo tengo que ir a buscar, lo llevamos, lo trasladamos, lo investigo, veo que es lo que tiene, me quedo el menor tiempo posible. Y lo trasladan en la ambulancia y no se ha contagiado en estos 7 meses. Exacto. Así que otro de los temas que tocamos ayer, si ustedes me dejan cortar adelante, era de las fumigaciones. Bueno, yo estaba por consultar eso lo mismo. Así que venimos. Las fumigaciones es lo que yo le decía, que ustedes por ahí los ponían en la trinchera, ¿no? Al frente. Y con respecto a eso, la OMS, otra vez, no es una opinión personal, sino que recomienda que el uso, que rociar con desinfectante es peligroso y muy poco eficaz en la lucha contra el coronavirus, porque están la lucha, o sea, los desinfectantes se ve anulada por el efecto de la suciedad. Entonces ahí adentro, donde hay algo con un poco de tierra, viene un vehículo con tierra, como obviamente va a venir rociado. Por otra parte, tampoco se ha logrado cultivar, o mejor dicho, rescatar el virus de la superficie de ningún vehículo, hasta donde yo sé. Si esto cambia el día de mañana, no lo podemos matar con la bandina fumigándolo. Y no viene prendido en la goma o en el espejo retrovisor. Claro. Eso es. No, eso es así. De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado viajar, pero yo que he tenido que viajar, he ido a Paraná, uno entra a Paraná por montones de lado y no hay un solo fumigador, nada de eso. En Cerrito otro tanto, si querían acá en Conquistadores, tampoco. ¿Qué otro? Bueno, La Picada, ¿conocen La Picada? Sí, un pueblo más o menos como San Jaime. La Picada está totalmente abierta, es dividida al medio por la ruta también y no tiene ningún tipo de restricción. ¿Conocen ustedes que se haya desbordado el caso, que haya aparecido algún caso allí y estando tan cerca de Paraná? Entonces no pasa por ahí la prevención. Exacto. Yo instaría a que se levanten todos los vallados acá y que eventualmente en estos 7 meses, si esto pudiera haber sido importante, yo creo que se debería haber gestionado alguna forma de hacer un desvío por la circunvalación de todos los vehículos y hacer un control, pues decir, bueno, si no entras al pueblo y permitir nuestra nueva libre circulación. Exacto. Veo los amontonamientos que se hacen en un único semáforo con todo, pero más que eso también es lo que ocurre con la gente, que se sienten, somos de este lado, somos del otro, no como el cuento de la Andresina, del otro lado de la vía, de este lado de la vía. Y eso acrecentó, no contribuye y acrecentó también al malestar de la gente, es decir, tengo que cruzar hacia el otro lado, ¿cuántas veces puedo cruzar? ¿Puedo volver a pasar? ¿Qué hago? ¿El virus está de este lado? ¿De qué lado está el virus? ¿Cruzo? ¿Uso el barbijo allá? ¿De este lado no? Cuestiones que por ahí parecen tontas, pero que la gente también se sintió muy incómoda con esto y se siente. Me han contado, yo no lo he vivido, a mí no me ha pasado que me pregunten cuántas veces ni nada de eso, pero obviamente, seguramente por mi función debe haber más consideración. De hecho, eso no tiene ninguna importancia, porque no cambió nada en cuando no te dejaban pasar a cuando ahora te dejan pasar, ¿no? Y ahora tenemos casos mucho más cercanos. Exactamente. Así que por ahí no pasa. Y bueno, lo que se diría, se podría decir también, es que si sacamos todas las valladas, la gente que viene de otros lados va a ingresar por cualquier lado al pueblo y entonces no va a haber ningún tipo de control y vamos a pasar. Es cierto, eso es una realidad. Ahora, esa misma gente que viene de otros lados, cuando necesita ingresar al pueblo, en realidad ingresa. Yo no he visto hasta ahora que se haya detectado en todo este tiempo ninguno infectado en los ingresos. Y los que necesitan ir al baño o comprar una gaseosa o algo así, los he visto yo detenerse en la ruta, pasar por los puentes, de atravesar, y entonces si esa gente eventualmente estuviera contaminada,
pasarían a contagiarnos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, por suerte, eventualmente, nada más. Y otra cuestión es que se solicita también los permisos, pero los permisos se hacen a través de un teléfono, nadie está controlando si tiene síntomas o no, incluso uno puede llegar a mentir con respecto a la temperatura, si estuvo en contacto con alguien o no, o los síntomas, puede llegar a mentir para obtener un permiso para poder circular e ingresar en las ciudades también. No sé, los permisos nacionales. Sí, los permisos nacionales. Sí, los permisos y los de las aplicaciones Cuidar, si no me equivoco, Cuidar, que se renuevan, tienen un plazo, o sea, se vencen y después uno puede volver a renovarlo para poder circular. Sí, en realidad, bueno, ahí eso me parece muy práctico, aunque ahí es lo que vamos a lo de la educación. Esto reviste un tipo de declaración jurada. El sentido con el que se lo hizo es una declaración jurada, y mentir una declaración jurada es un delito. Entonces eso va en la responsabilidad de cada uno. Si nosotros somos delincuentes, vamos a ser delincuentes con eso y con otro. En esa parte estoy de acuerdo con, a pesar de que parezca contradictorio con lo que digo, no, yo estoy de acuerdo con la solicitud de permiso a través de declaración jurada. Les comento por el caso, por ejemplo, para ingresar en Estados Unidos, cuando he ido, me han preguntado, ¿piensa usted asesinar o atentar contra el presidente de la nación? Esa fue la palabra que está en la visa. Y entonces, fíjate que vos decís, qué pregunta tonta, claro, ¿no? Porque obviamente que no. Que te hacen entonces, es decir que no. ¿Por qué? Porque si le dijeras que sí, directamente te la anula. Pero si le decís que no y vas y haces el delito de falsear una declaración jurada para los estadounidenses es más grave que un atentado que no llegó a ser tal, digamos, que atentar contra algo, porque queda en instigación al delito o algo por el estilo. Entonces vas a un delito ya formal, tipificado, y no a un presunto delito que hay que probar después. Entonces por eso las declaraciones juradas tienen mucha validez, a pesar de que por ahí la palabra dice que no vale nada. Yo creo que sí. Sí, no, con respecto a esto de que si se restringe la entrada, digo yo que a eso. La otra es, a lo que sí voy a estar de acuerdo con vos, es el control telefónico. Eso que vos decís, sí. Si vos tenés casos de que, bueno, por circulación de otro lado, yo no veo que se hagan, como te digo, en Paraná, que es una ciudad grande, capital de la provincia. Creo que en Concordia, en Chajarí mismo tampoco. Donde, bueno, como decía ahí en La Picada, de que vos vayas y te tengas que aislar. Pasamos al otro extremo acá, Corriente, que pasa exactamente lo contrario. Tengo un paciente que es esquilador, y que si va a esquilar lo obligan a ir a un hotel después en Corriente para quedarse 14 días en un hotel pagando de su bolsillo, más un hisopado pagado por su bolsillo. Entonces no le conviene trabajar. Entonces ahí es donde se va un poco de las manos el exceso de control. Y bueno, Sandra Pita, la que hablaba ayer, que es la biotecnóloga farmacéutica del CONICET, que les recomiendo que lean todo de ella, porque ella es muy... es precisa ella. Sí, exactamente, es muy científica. Sí. Entonces no le importa, ella siempre se basa en la evidencia científica para hablar. Decía que esto del encierro ha desgastado enormemente el ánimo social, y son factores que afectan al sistema inmunológico principalmente, y que ha permitido que se hagan pequeños ducados o reinados en municipios o algo así, con absolutamente reglas muy particulares, y estás a que en algún momento un intendente te diga tenés que usar el botín amarillo y el rojo del otro lado. Entonces, porque está, y por decreto sale, y cómo salís. Entonces hay que entrar a pelear contra eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde debemos ya en este momento parar un poquito
la mano y dedicarse a hacer. Yo les decía ayer que nuestros dirigentes deben abocarse a lograr en todos los niveles que seamos otra vez una nación, que seamos otra vez una república, y no somos los estados desunidos de Argentina en este momento, porque ni siquiera unidos. O sea, ya dejamos de ser república para ser una confederación desunida. Entonces, porque si tenemos estas barreras que están por nuestra constitución prohibidas, entonces, pero no tenemos la posibilidad de libre de circulación por un supuesto delito que no estamos cometiendo porque no estamos enfermos, entonces es complicado. Y sobre lo que vos dijiste, Vale, es muy importante recalcar la empatía, porque esto de haber sido el reino de la alcahuetería durante todo esto y creer que somos buenos por denunciar, yo lo que les insto es a que seamos solidarios. Si sabemos de alguien que tiene algún problema, sea esto, sea el que sea, la solidaridad es la única salida que vamos a tener en esta nueva sociedad que tenemos, que está demostrado que tanto la izquierda como la derecha no están teniendo las respuestas que necesitamos, así que vamos a tener que inventar alguna otra cosa. Y escuché una vez al padre Cini, a quien acusaban de comunista por otra parte, es decir, que la respuesta está en la solidaridad, y yo creo que está así, pero la solidaridad implica que sea como la del Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces esa es la parte, porque si yo digo, yo hice esto, el yoísmo, ahí está mal, no sos solidario, en realidad sos narcisista, querés que te lo reconozcan, querés que o tenés aspiraciones de lo que fuera. Claro que no tengo aspiraciones de ningún tipo a esta altura de mi vida, lo que más disfruto es estar en mi casa con mi familia, así que no se les ocurra, porque me han venido a preguntar más de una vez, no tengo ningún tipo de aspiración de ningún otro cargo ya, y tuve, mejor dicho, cargos en mi vida de los cuales me siento orgulloso de haberlos tenido y de cómo lo desempeñado. Exactamente. Así que ya creo que es una etapa que les corresponde ahora a ustedes o gente más joven que ustedes, que cuenten con mi apoyo, como les he dicho a todos los dirigentes. Cuando quieran pedirme una opinión, con muchísimo gusto les voy a dar, con la única salvedad es que le voy a dar mi opinión, la mía, y sin filtro, así como le estoy diciendo acá lo que creo que está bien y lo que creo que está mal. A mí me pregunta mucho, por ejemplo, el municipio de Conquistadores, cómo manejar las situaciones de salud, y realmente yo tengo que dar como ejemplo cómo se maneja ahí, incluso un equipo como se ha formado con la parte esta de asesoramiento de bienestar social, como es que se llaman esta asistencia. Acción social. Acción social, exactamente. Y entonces se preocupan de seguir el caso y de manejarlo. Monitorearlo, claro. Claro, entonces para que no sea solamente un vaya, venga, lleve, traiga, como por ahí se puede ocurrir. Así que creo que es un ejemplo a seguir. Exactamente. Y otros ejemplos de otros lados a no seguir, como han tenido, creo que me han contado quienes han ido a Feliciano con unas restricciones tremendas para todo. Entonces son ejemplos cercanos, digamos, que están y que van más allá de los signos políticos, porque yo no estoy de acuerdo con el gobernador de Corrientes que tiene una ideología, y sí estoy muy de acuerdo con la intendente de Conquistadores, que tiene otra ideología. O sea que yo creo que acá las ideas son unas, y bueno, los intérpretes por ahí son otros. Entonces eso sería más o menos. Bueno, José María, nos gustaría que hagas una conclusión final del tema COVID y después yo voy a pedirle una recomendación. Estamos en el mes de la concientización por el cáncer de mama, que también que una recomendación para las mujeres. Sí, exacto, que eso nos quedó en el tintero ayer y me lo reclamaron. Así que ahora lo han escuchado bastante, porque si no hablaste nada de cáncer de mama. Sí. Y entonces, bueno, como conclusión, que dejemos de ser el reino del alcahuete.
que el alcahuete siga siendo alcahuete por descubrir a quién roba, a quién delinque en otras cosas, y que entonces sean, porque es que he escuchado decir, no, yo no lo voy a denunciar porque después te llevan allá que tenés que ir a declarar o algo así. Entonces cuando hay un delito que es algo grave, entonces está, o sea, si fuéramos tan estrictos en esto, como son del COVID, les aseguro que Pocho Morales ya tendría justicia. Así que no puede ser que el mismo pueblo tenga tanto control de lo que no conocen, que es un virus que no ven, de una persona de 80 kilos a las 8 de la noche. Es un contraste totalmente incoherente. Somos el mismo pueblo, somos la misma persona y nadie vio nada. Ahora tose uno y me lo cuenta. Entonces, eso, por favor, basta del reino de la alcahuetería, el cohete, y cuando haya que denunciar, denuncien las cosas que son realmente importantes. Después de 209 días, hoy 208 eran ayer, estamos sextos en la tasa de infectados en el mundo, en el ranking. Y el segundo de más mortalidad, al menos en América, solamente después de Perú, pero con nuestro subregistro. Entonces no nos hemos preparado en este tiempo. En los 209 Las días. recomendaciones: lávense las manos, utilicen, si tienen síntomas respiratorios, el barbijo indefectiblemente siempre en su casa, incluso también hasta consultar, y que sea, y donde vayan a concurrir, donde haya otras personas, lugares cerrados, también. Para hacer ejercicios no sirve para nada y es peligroso. Para conducir está demostrado que muchos de estos barbijos, no los quirúrgicos porque están preparados para ello, provocan hipoxia. La hipoxia es oxigenar menos y provoca enlentecimiento de los reflejos. Si no permitimos ni 0,5 ahora de alcohol en sangre porque enlentece los reflejos, y es cierto. Exacto. Entonces no permitamos la hipoxia, que cumple exactamente el mismo riesgo, tiene el mismo riesgo que el alcohol. Y las soluciones, entonces, bueno, sería de nuestros gobernantes que logren conseguir más testeos, que no haya esto negociado con el laboratorio Abbott y todo eso, sino que por ahí con que el CONICET, que el mismo Ginés González lo promocionó en su momento, como pasa por mayo, me parece que fue. Entonces que los evaluemos, que se estudie el ibuprofeno, el ibupronato, o sea, que se permita el estudio clínico como nebulizable. Si es una droga que ya está siendo utilizada, ¿quién no toma un Actron? Lo compran en los kioscos. Entonces, una droga ya aprobada, nada más que una nueva vía de administración, una modificación de esta, que ya sabemos todo lo que va a provocar. No sé si tendrá demasiado efecto porque recién estamos aprendiendo, pero ha demostrado muy buenos resultados en todos los casos que se ha ocupado. Y finalmente, con respecto al cáncer de mama, entonces, que esta pandemia no impida que se realicen los controles anuales que deben hacer todas las mujeres, y que la edad, si bien es un factor determinante en la cantidad, no es tener pocos años, no es una vacuna contra el cáncer de mama. Entonces todas las mujeres que tienen mama, obviamente, digo porque las nenas todavía no las tienen, y las que han sido mastectomizadas tampoco, entonces deben hacerse el autocontrol primero, y cualquier anormalidad, cosa que en su cuerpo noten distinto, consultar y hacerse todos los años la mamografía. Y ahora viene lo raro, y los hombres también. El cáncer de mama también existe en hombres, en muchísimo menos casos, pero los hay. Yo he hablado con el doctor Retamoso, que es radiólogo en Chajarí, y me dice: no sabes la cantidad de casos de hombres que yo hago mamografía. ¿Qué hace mamografía? No es que haya, pero entonces por la sospecha. Entonces, si los hombres nos hacemos mamografía, yo me hice una mamografía, la tengo, está por allí para hacerlo, ¿por qué no transmitirlo de que se lo deben hacer anualmente las mujeres? Y las jóvenes, la ecografía, para no tener la irradiación antes de los 40 años,
que por ahí no es necesario. No sé si quieren preguntarme algo. Yo creería que ha sido completa esta charla, incluso hemos tocado temas que por ahí quedaron en el tintero ayer, así que agradecer nuevamente la predisposición de José María y seguramente en algún momento lo vamos a volver a molestar. Bueno, cuando ustedes quieran, no hay un problema. Por ahí este es un tema demasiado amplio porque abarcamos mucho de lo sociológico, la enfermedad, los síntomas. Sí. Y, creo que si después hay cosas más concretas, más puntuales, la vamos a charlar seguramente. Por ahí se pueden hacer, porque esto se hace por ahí más denso, ¿no? Más desordenado quizás. Sí. Pero traté de reunir en estos 44 minutos las principales cosas que yo pienso en lo personal, repito que y no que era lo que nos interesaba, por supuesto. Y que con mucho gusto, bueno, estoy para colaborar con el bienestar de mi pueblo, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Muchas gracias, José María. A ustedes.